Y después de escuchar este tema de los años 50, finales de los años 50, esta tarde tenemos el honor de presentarles a un poeta que además de poeta, escritor, es también un hombre dedicado a la farmacia. Se encuentra en un pequeño pueblo de Cantabria y hemos conectado con él. Sabemos de Juan Francisco Quevedo Gutiérrez, que nació en México en el año 1959 y allí residió 3 años de su vida para regresar a la tierra natal de sus padres, que es Santander. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Hola, buenas tardes, Rosa. Es un placer poder hablar contigo. Pues mira, para nosotros aquí en Sun FM también es un gran placer, porque en Poetas en Serie vamos investigando por allí, encontrando a gente increíble que está haciendo una gran poesía. Y este ha sido el caso. A ti te he conocido gracias a tu blog Poesía para Vivir, que lo quiero recomendar a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Pero hoy te hemos citado en un primer encuentro, sobre todo para que nos des tu impresión sobre lo que es la generación Beat. ¿De qué manera influyó esta gente de esos finales de los años 50 y principios de los 60 en lo que llegó a ser más tarde toda una rebelión social y musical? Pues encantado lo haré, Rosa. Pues después de la Segunda Guerra Mundial yo creo que se genera en América pues una sociedad muy conformista, con un optimismo un poco irracional, ¿no? Y entonces pues aparece pues siempre un grupo de jóvenes que está en contra de adaptarse a lo que marca el sistema, ¿no? Y sobre todo a esos valores tradicionales que quería imponer la sociedad americana. Y claro, entonces esto se articula en torno a un grupo de escritores, poetas, ¿no?, que se dan a llamar por la generación Beat, ¿no? Y en ellos, pues claro, los más destacados, digamos lo que es un poco la Biblia de la generación Beat, está el libro de Jack Kerouac, En el camino, y si esa es la Biblia, sin duda el himno generacional es el aullido de Allen Ginsberg, ¿no? Que comienza con esos versos que también conoces tú, Rosa, y conoce prácticamente todo el mundo, esos de: he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros, buscando el pico rabioso. No sé si hermosísima estás de acuerdo un poco con esta visión del comienzo, ¿no?, de la generación Beat. Sí, estoy de acuerdo, porque fíjate, yo no sé por qué razón de esa cosa cíclica que ocurre en nuestro planeta, siempre surgen estos movimientos que a partir no solo de la literatura y la música, sino en lo político, pues intentan ser una reacción en contra de un sistema que de manera circular siempre vuelve a imponer lo que es su base consumista y sus prejuicios también. Y yo creo que esa es la cosa que nos ocupa hoy, un poco ver cómo a medida que ha transcurrido el tiempo, pues siempre ha habido de estos seres que han roto con todos esos parámetros moralistas que existen todavía en esa sociedad norteamericana, ¿no? Exacto, yo creo que así es. Y fue como un aldabonazo, además, en aquella América que quería imponer su manera de vivir un poco al resto del mundo, ¿no? Ese aldabonazo, no sé, a mí siempre me ha recordado un poco como un portazo, ¿no? Pero tan fuerte que casi se desclavan las estrellas del cielo, ¿no? Y entonces, a raíz de ellos, enlaza ya, yo creo, con el movimiento hippie, que incluso esta generación Beat yo creo que es más interesante por la trascendencia social que llegó a tener que por la literaria, siendo muy importante la literaria, por supuesto, ¿eh? Así es. Pero luego Ginsberg se convirtió un poco, yo creo, también en el portavoz del pacifismo. Claro, luego está la parte negativa, como pasa siempre con todo esto, ¿no? Que igual cayeron en un malditismo y en una autodestrucción que al final pues acabó, poco a poco fue acabando con ellos, ¿no? O sea, porque usaron pues un poco pues las drogas, el alcohol, todo esto como método de descubrimiento interior, ¿no? Pero
también sí, yo creo que sin calcular mucho las consecuencias, ¿no? Y luego le pasó también un poco a toda la generación hippie. En ese sentido, pues lo podíamos enlazar un poco con Rimbaud, ¿no? Y todo el barco ebrio, si recuerdas, aquel poema que escribió con 16 años, ¿no? Sí, recuerdo yo los primeros versos, aquellos de a ver, yo conozco los cielos rompiéndose en destellos, las trombas y las resacas y corrientes, la noche conozco. Parece mentira, que con 16 años un chico fuera capaz ya de escribir estos versos. Es impresionante, pero yo creo que claro, te repito, ¿por qué siempre ocurre lo mismo? Porque la droga, el alcohol, también un poco el destapar el verdadero ser, el ser mucho menos moralistas con respecto a lo sexual también, porque está aquella cosa oculta de lo que es la homosexualidad en aquellos tiempos, ¿no? Pero siempre parece que la parte oscura acaba con esa luz, porque estos seres eran muy luminosos y no solamente por lo que escribían, sino por la búsqueda que emprendieron. Y tú hablas de los hippies, movimiento más puro que ese, que yo creo que de alguna manera los que estamos hoy aquí, afortunadamente, pues tuvimos también una influencia muy cercana de esta gente, ¿no? Los llamados hippies, que de alguna manera también se fueron destruyendo por esto que tú acabas de decir. Sí, yo creo que además hubo un cambio social que todavía hoy somos herederos de ese cambio social. Que yo recuerdo perfectamente cómo eran las relaciones entre padres e hijos, con tus profesores en la escuela, que antes de esta generación pues era un autoritarismo, yo creo, estaba muy jerarquizado, y a raíz de esto pues ha habido un cambio enorme en ese tipo de relaciones. Se es más dialogante, hoy en día ya no se imponen las cosas de esa manera, y bueno, y luego por supuesto que hablar de la mujer, ¿no? La mujer pegó un portazo, ese sí que fue portazo, como el que da Nora en Casa de Muñecas, ¿no? Y deja atrás pues toda esa rémora que de sometimiento al hombre durante tanto tiempo, ¿no? Inunda las universidades, ¿no? Se culturiza. Y claro, eso ha supuesto una riqueza intelectual para la sociedad actual tremenda, ¿no? Y yo creo que somos un poco herederos de aquella lucha, de aquellos años, ¿no? Y hoy se refleja en que ha habido un cambio social en ese sentido, pues yo creo que importantísimo, ¿no? Como de hecho, como nunca, la mujer jamás ha estado como ha estado ahora. Bueno, y según se ha hecho visible. Exacto, y según tengo entendido, tampoco fue fácil para las compañeras de estos poetas, ¿sabes? Porque estaban saliendo también a la palestra. Algo que me encanta de ellos es que recitaban, tanto hombres y mujeres de la generación beat, recitaban acompañados del jazz. Por eso es que esta tarde hemos decidido que el jazz sea el hilo conductor musical del programa. Entre Charlie Parker, Dizzy Gillespie, además... Con el jazz ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Que en Estados Unidos el jazz que se escuchaba era un poco el heredero del swing, con grandes formaciones y demás, ¿no? Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial, al haber ya menos músicos, las orquestas se acortan, entonces se forman pequeños grupos y nace lo que es el jazz moderno, que lo que se conoce como el bebop. Sí, y luego ya hacia el rock, ¿no? Hacia aquel rock que se oía... Después derivará al rhythm and blues y al rock, exactamente. Pero estos escritores beat escribían y recitaban al ritmo del bop, incluso de ese jazz, donde ya los solistas tienen su importancia, hacen por eso se llaman solistas, claro, por supuesto, hacen sus solos, pero que hasta entonces estaban como diluidos en la orquesta. ¿No? Y esa música sincopada, de alguna manera repetitiva de vez en cuando, ¿no? Pues con la poesía lo intentan, ¿no? Y con la prosa también intentan esa prosa espontánea. Claro, porque nada más interesante que encontrar un ritmo interno, ¿no? En la poesía, que yo creo que es uno de los grandes trabajos de los poetas, ¿no? Exactamente. Además es muy difícil, porque la rima, bueno, pues más o menos con oficio, pues la puedes ir consiguiendo, pero a veces quedan, pues por ejemplo, unos sonetos de madera, ¿no? Que podríamos decir, que con esa falta de ritmo, ¿no? Y claro, eso es realmente lo que hace a la poesía dar ese salto, ¿no? De una poesía más o menos académica a una poesía ya emotiva y que realmente conmueva, ¿no? Cuando ya sientes las palabras
en tu interior, cuando al recitarlas notas tú que van acompasando, y, en fin, es como otro nivel ya, ¿no? Es otro nivel que muchas personas como yo quisiéramos alcanzar, porque sabemos que es un trabajo de hormiguita de todos los días, de una repetición a veces obsesiva, hasta lograr eso que, por cierto, Juan Francisco Quevedo Gutiérrez, yo he sentido en tu poesía. No es casual que, bueno, yo haya llegado allí a tu blog, que es Poesía para Vivir. Ya el solo título me atrapó, ¿no? Porque, Dios mío, yo siento en este momento de mi vida que lo que me mantiene, digamos, erguida es justamente la continua búsqueda de la poesía dentro de mí misma y afuera, ¿no? En los otros y en las otras. Entonces yo me encontré con tu blog y sentí una cosa extraordinaria, porque hay una musicalidad y una sencillez en tu poesía que a mí me atrapó. Además, siempre te deja como un mensaje que es nostálgico, por una parte, ¿no? Sobre todo cuando haces alusión al paso del tiempo y a los cambios. Pero es que también me da mucha esperanza, porque, como me decía una amiga esta mañana, mi amiga Giovanna, ella decía que, bueno, la gente de nuestra generación estamos aquí todavía y tenemos que tener ilusión y seguir en una lucha quizás desde otro punto de nuestro corazón, más apaciguadamente, ¿no? Pero hay que seguir aquí, hay que seguir con alegría también. Eso pienso yo también. Lo que pasa es que uno no puede evitar pues añorar un poco ese tiempo, y luego pues oye, que el paso del tiempo es inexorable, ¿no? Eso desde luego. Pero bueno, uno a veces lo lamenta un poco, ¿no? Un poquito bastante, sí. Pero bueno, estamos aquí para seguir aprendiendo y para aportarle a los que vienen detrás, ¿no? Quizás nuestra experiencia, nuestras vivencias y sobre todo nuestro corazón. Mira, Juan Francisco, para cerrar un poco el tema de lo social, algo que me inquieta es el regreso de los cambios bruscos, el miedo que está generando a nivel planetario, esa guerra que no termina, que se apaga en un lugar del planeta y se enciende en otro. ¿Cómo ves tú el futuro de nuestro planeta en cuanto, yo diría, más que a la cosa política, a la vida misma? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que el poeta Juan Francisco Quevedo Gutiérrez siente en relación a los acontecimientos que no cesan de hacernos elevar un grito, ¿no? Un grito de pena? Exactamente, pues volvemos a las tristes guerras que decía Miguel Hernández, ¿no? Yo creo que se está viviendo ahora mismo un tiempo convulso. En ese sentido, pues siempre cualquier convulsión yo creo que lleva asociado un sentido de cambio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones empiezan ya a coger esa bandera, ¿no? Y querer pues mejorar la situación. Y claro, luego está en todo este asunto el tema de las religiones, ¿no? Que siempre los fanatismos pues siempre hacen que se enquisten las cosas, ¿no? Y claro, ese es un problema en determinadas partes del mundo, yo creo muy importante. Pero sin embargo, yo creo en el ser humano, ¿no? Y yo soy de los que pienso de que cuando un ser humano muere, no simplemente deja hueco para otro, no, sino que también hereda el legado que tenemos a través de la historia como seres humanos, ¿no? Sí. Y entonces espero que si hay una revolución, no en el sentido de guerra, ¿verdad?, pero sí una revolución de las ideas, una revolución interior, que sea para que todo mejore. Para que todo mejore. Y sí tengo fe en las nuevas generaciones. Yo pienso que los jóvenes siempre tienen que coger el estandarte y tirar hacia adelante, intentar mejorar. Intentar mejorar y desde los aspectos más humanos, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Desde los valores más humanos. Mira, Juan Francisco, la buena noticia es que una vez que yo me despida de ti temporalmente, vamos a escuchar un texto que me enviaste a través de poetasenserie
gmail.com, porque te lo hemos pedido, ¿no? Algo tuyo, con tu propia voz. Yo quiero decirle a nuestros poetas serianos esta tarde que si van a Poesía para Vivir, ¿verdad?, en tu blog, van a encontrar enlaces a YouTube donde pueden escuchar tus textos con tu propia voz. Y hoy vamos a tener ese placer de escucharte en un texto que se llama Éramos tan jóvenes. Tan jóvenes, así es. Exacto. Y también quería decirte que esta primera intervención tuya de esta tarde, que me sirve para comenzar a enlazar las conversaciones que voy a tener esta tarde, y siempre en relación a lo que es el grito. Pero yo quería también anunciar que más adelante, después de quizás agosto, ¿verdad?, para que nos tomaremos un descanso, yo quisiera invitarte para un programa dedicado a ti como poeta central. Entonces ya desde ahora te digo que el tema lo eliges tú. Si quieres hablar de algo relacionado con tu poesía, pues tú simplemente me haces llegar cuál es el tema. Perfecto. Y a partir de allí, pues ya leemos más cositas tuyas. Muy bien. Además, mira, te quiero adelantar, si te parece bien, que para octubre espero publicar mi novela y de algún que se va a titular Ana en el mes de julio, y si te parece bien, pues os puedo comentar un poco sobre ella también. Podemos perfectamente hablar de esta novela que tengo entendido, como acabas de decir, que la editorial a la que enviaste el libro inmediatamente se interesó por su publicación. Sí, yo me alegro mucho por ti y por las personas que te vamos a seguir, que vamos a continuar leyéndote, Juan Francisco. Bueno, para mí es un placer participar de tu programa y sobre todo del sosiego que le das, que en estos tiempos que se vive con tanta inmediatez, ¿no? Pues sí, yo creo que por eso estamos aquí, un poquito para... La preponderancia a la palabra es una maravilla, Rosa. Sí. Y estamos aquí precisamente para ayudar a que otros y otras se calmen, pero yo creo que la primera que se calma en este programa soy yo, que tengo una mente tan inquieta, ¿no? Bueno, pues te dejamos allí en tu farmacia. Cuídame a la gente de tu pueblo. Ya te iremos a visitar un día con Marcos, que conoce el lugar y me dice que es maravilloso. Os recibiré encantado. Y bueno, cuídame a la gente, porque nada como una farmacia donde uno pueda llegar y encontrarse de repente con un poeta que no solamente te va a curar el cuerpo con sus medicinas, ¿verdad?, sino el corazón. Muy bien, Rosa, bueno, un placer, un placer para nosotros y hasta pronto. Eres bienvenido siempre en Sun FM y por supuesto en Poetas en Serie. Quedamos escuchándote. Hasta pronto. Éramos tan jóvenes y creíamos tanto y en tantas cosas irrealizables que lo evidente lo olvidamos. Era una época en la que aún se amaba sin mirar las sombras que el tiempo incubaba. Era una época en la que ya se amaba sin miedos a los prejuicios que el pasado maniataba. Eran tiempos en los que nunca era mañana. Nos reíamos por todo y de nada. Éramos y nos creíamos invencibles, cuando no, hasta inmortales. En fin, para nosotros el futuro no existía. Era algo que los viejos temían y que nosotros, desde nuestra insolencia, veíamos como algo tan lejano. Bastante teníamos con bebernos el presente, con dejar empaparnos por la vida, con ir del segundo anterior al segundo siguiente. Éramos tan jóvenes y creíamos tanto, y en tantas cosas inalcanzables que la vida, como a tantos, nos atropelló y nos llevó por delante.